Hola, buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del 12 meses, 12 charlas. Hoy vamos a hablar sobre TC y cirugía y va a ser una charla un poco peculiar porque hay más opinión que ciencia realmente. El motivo por el cual decidí realizar esta charla es que yo en su momento cuando estudié, supongo que como muchos otros de vosotros, pues el TAC no se usaba en medicina veterinaria y se introdujo más tarde y entonces hemos tenido un poco que aprender sobre la marcha y yo no me dedico a leer tags, esto lo hace el departamento de radiología, sea si tenéis uno externo o en la propia clínica, pero además tenemos que aprender cuándo vale la pena, desde un punto de vista del cirujano, enviar un paciente a TAC, qué información más nos puede aportar o cuáles son las limitaciones de esta prueba diagnóstica. O sea que hoy veremos a través de un montón de casos clínicos, algunos más típicos y otros más atípicos, pues estas limitaciones y estas ventajas que puede tener el TAC desde el punto de vista de un cirujano o de un clínico también, sea medicina interna o así, ¿vale? Y lo hemos titulado 10 lecciones de vida porque he puesto pues, como 10 moralejas que he ido aprendiendo a lo largo de los años y que quería compartir con vosotros. Así que empezamos. En la primera lección está clara, pues el TAC puede aportar muchísimo valor diagnóstico en la clínica. Vamos a ver varios casos que pueden aportar valor. Aquí tenemos a Odín, es un carlino macho no castrado de 9 años y 8 kilos. Y Odín presenta pues el típico ronquido y estridor crónico, típico de la raza, pero además desde hace 24 horas presenta apatía y tos. Ha ido a su veterinario y el veterinario ha hecho unas radiografías de tórax en las que ha visto una consolidación del lóbulo craneal izquierdo. ¿Qué sucede? En las radiografías pues tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos llegar a ver. En este caso sí, las radiografías están muy bien hechas, vemos algunas malformaciones vertebrales típicas de la raza y además vemos una consolidación de este lóbulo pulmonar, pero no podemos ver cuál es la causa de esta consolidación. En este caso decidimos hacer un TAC y en el TAC pues, nos da el diagnóstico de esta consolidación, que es una torsión del lóbulo pulmonar. Las torsiones del lóbulo pulmonar se suelen ver bastante bien en el TAC gracias a la reconstrucción que podemos hacer una vez hemos obtenido las imágenes, porque podemos seguir lo que sería el bronquio y vemos cómo reduce de tamaño y llega un momento que no podemos seguir este gas, con lo cual suele ser diagnóstico de la patología. Si bien es cierto que los carlinos están predispuestos, está bien tener un diagnóstico antes de poder entrar a quirófano y para poder también explicar un poco al propietario cuál es el pronóstico, etcétera. O sea que para torsiones del lóbulo pulmonar el TAC funciona muy, muy bien. Vamos a por otro caso. Esto es Lala, es un bichón maltés, hembra no castrada de 11 meses de edad y 5 kilos. He ido poniendo los kilos para que veáis que realmente en cuanto a peso no tenemos mucha limitación. Lala presenta vómitos y apatía desde hace unos días y como historia anterior reportan los propietarios que ha sido siempre la pequeña de la camada. Entonces, tiene una ecografía ya hecha en la que han visto una hidronefrosis y un hidroretor porque tiene un orelito, tiene también una microhepatía y se sospecha de un chumporto sistémico. Aquí vemos las imágenes ecográficas con la dilatación de la pelvis renal y se detecta un chumporto sistémico. A veces el TAC no nos aportará más información que esta, sobre todo si podemos localizar bien el shunt. Cuando tenemos shunts múltiples, sobre todo en shunts adquiridos, pues la ecografía se convierte en algo un poco más complejo y depende mucho del operador y en cambio los TACs habitualmente pues, son más sencillos. También son más sencillos de cara al cirujano porque el cirujano puede repasar las imágenes después y no necesita entender cómo estaba colocada la sonda, etcétera, etcétera, del ecógrafo para ver el shunt y para saber dónde tiene que ir a buscarlo. O sea que de cara al cirujano, un shunt portosistémico se ve mucho mejor con el TAC y nos ayuda bastante a planificar nuestra cirugía también. Más casos de valor añadido de TAC. Han es un Rough Collie de macho de 12 años de edad y 26 kilos. Han presenta
un jueves empieza a presentar apatía, tos, anorexia y vómitos. Van al veterinario, el veterinario detecta que tiene estrés respiratorio y hace una placa torácica en la que no ve nada en particular y empieza con un tratamiento de antibiótico. Durante el fin de semana, los propietarios lo controlan y ven que tiene hipertermia a pesar de los antibióticos y el miércoles, cuando van a control al veterinario, repite la radiografía y ve un neumotórax que sería en este caso espontáneo porque, porque ha sucedido sin causa primaria conocida. Aquí vemos la radiografía de Hahn, que vemos que tiene espondilosis y tiene una elevación de la silueta cardíaca con falta de campo pulmonar aquí. No vemos los vasos del pulmón que se han retraído hacia dorsal. Por lo tanto, tenemos un neumotórax y no vemos la causa. Decidimos entonces proponerles un TAC. Algo importante cuando hacemos un TAC de un paciente con líquido o con gas acumulado en una cavidad es que nos interesaría drenar este gas o este líquido para tener una mejor calidad de imagen y poder llegar a un diagnóstico. Si tenemos un neumotórax, en este caso no era un neumotórax a tensión, pero si tenemos un neumotórax con mucho volumen de aire acumulado, se nos contraen los lóbulos pulmonares y entonces los radiólogos no pueden distinguir entre lo que es atelectasia y lo que es lesión. Si tenemos un neumotórax de tensión, podemos usar una de estas maquinitas que vemos aquí a la derecha para succionar de forma continua y así pues, ver mejor qué está sucediendo teniendo todos los pulmones pues, expandidos al máximo posible. Aquí vemos el TAC de Hahn, que veis que tiene una gran cantidad de aire acumulado y esto no nos deja pues, observar bien qué es lo que está sucediendo. Y en un segundo intento, veis que aquí están los drenajes colocados al lado y lado. Seguimos teniendo mucha cantidad de líquido en uno de los hemitórax, pero nos permite determinar que en el otro lado es donde tenemos el problema. Tenemos una zona del campo pulmonar que no se está expandiendo y por lo tanto hemos localizado la lesión. Evidentemente no nos da más información que eso, o sea que tendremos que entrar a cirugía, pero no es lo mismo entrar a cirugía sabiendo qué lóbulo tenemos que quitar o que inspeccionar que entrar a cirugía sin saber qué lóbulo está afectado. Para entrar a cirugía sin saber qué lóbulo está afectado, lo que hacemos es esto que veis aquí, que es una esternotomía medial y ver por dónde nos salen burbujas. Esto es más o menos sencillo con un animal pequeño, pero los roscolis especialmente tienen un tórax muy profundo y si tenemos que realizar una lobectomía pulmonar a nivel dorsal es muy complicado hacerle una esternotomía media, por tanto el hecho de haber hecho un TC antes es preferible y nos facilita muchísimo la cirugía en sí. También si tenemos varios lóbulos afectados, el hecho de decidir quizá hacer una toracoscopia y ver primero cuál de todos realmente sí que tiene la. Aquí vemos el caso de Hahn, que hizo un tromboembolismo y veis aquí el resultado, que es que tiene un lóbulo pulmonar que está necrótico y tiene una fuga pues, muy importante. Hicimos una lobectomía. Más pacientes. Hotchins es un bretón, es un macho castrado de 7 años y 15 kilos. Y durante una analítica rutinaria se le detectó una alteración del SDMA. Entonces, en la ecografía que se realizó para estadiar este riñón, vieron que tenía una masa renal. Además, es un paciente que presenta una paraparesia una paraparesia desde que era cachorro. Es un paciente que fue adoptado, se le encontraron. Entonces, el TAC en estos casos, ¿por qué nos aporta valor? Pues por dos motivos. Uno, si vemos una masa, podemos hacer pues, un estadiaje a nivel de imagen y nos permite con una sola prueba pues, hacer un escaneo de lo que sería el tórax y el abdomen. Además, tiene mejor resolución en cuanto a las metástasis pulmonares. Decimos que en radiografía normalmente convencional una metástasis la vemos a partir de unos 3 milímetros, mientras que en TAC lo vemos a partir de 1 milímetro. O sea que vemos mucho antes estas metástasis en forma de masa a nivel pulmonar. Además, también nos permite determinar mejor
el alcance de esta estructura, con sus limitaciones ya veremos, y sobre todo si vemos que hay invasión en vasos, como es en este caso, ¿vale? En este caso tenemos una radiografía, un TAC, perdón, un corte transversal con contraste y vemos que hay un defecto a nivel de la cava y eso implica que tenemos un trombo que está entrando dentro de la cava. Esto a priori se puede ver también por ecografía, pero sobre todo si la masa es grande y está comprimiendo esta vena cava, puede haber dudas de si realmente está comprimiendo o está entrando y también es mucho más dependiente del operador. Evidentemente, pues veremos otras lesiones, por ejemplo, en este caso que hemos dicho que presentaba una paraparesia, vemos que tiene un colapso a nivel vertebral, el disco no está y además tiene una luxación coxofemoral crónica. Más casos de valor diagnóstico. Aquí tenemos a Flex, es un boyero de Berna, macho castrado de 1 año de edad y tiene pesa 38 kilos. Entonces, Flex presenta alteraciones alimentarias recurrentes, presenta episodios de tialismo y náuseas y no ha respondido a tratamiento médico. También presenta una azotemia leve en las analíticas y el ureanálisis es normal. Cuando lo exploran a la palpación les parece que tiene un poco de molestia. Entonces, deciden realizar unas radiografías y lo que vemos es básicamente un efecto masa enorme en mitad del abdomen, que lo veis aquí, que desplaza el resto de vísceras, pues vemos los intestinos desplazados a nivel caudal y a nivel lateral, y con toda esta masa, la cual no se puede determinar el origen, no está en medio del abdomen, o sea, podría ser riñón, podría ser el bazo, etcétera, a pesar de que el bazo se ve aquí abajo. No se puede descartar que una parte del bazo tenga esta apariencia globosa. Podríamos hacer una ecografía. A veces lo que sucede con ecografías cuando la masa es muy grande es que les cuesta abarcar alrededor de esta masa y les cuesta saber cuál es el origen. ¿El TAC nos dará siempre la respuesta? No, nunca es 100%, pero sí que en muchas ocasiones, cuando la ecografía no llega, el TC nos puede ayudar a determinar de dónde salen estas estructuras. Entonces, en el caso de Flex, lo que tiene es una masa que viene del riñón, tiene un riñón que está completamente deformado y el motivo es que tiene un uréter circuncaval. Tiene un uréter que da la vuelta alrededor de la cava, o sea que es una malformación congénita que le ha provocado pues, una obstrucción de este uréter y, por lo tanto, una hidronefrosis que ahora ya es terminal. Es muy complicado ver este tipo de lesión en ecografía y, sobre todo, si tenemos este efecto masa tan grande, por lo tanto, en este caso, el TC pues, nos ayuda a determinar este origen. Aquí vemos en cirugía, el riñón lo veis aquí arriba y entonces esto es el uréter muy, muy dilatado que pasa por detrás de la cava y ese es el motivo de esta oclusión. Otro caso de valor diagnóstico es una Yorkie hembra fértil de 1 año de edad y 3,5 kilos. Chanel se ha caído de los brazos de su propietario, que más o menos es un metro, y desde entonces no se puede poner en estación, presenta una tetraparesia no ambulatoria. En el examen neuro se sospecha de una lesión cervical. En este caso, lo ideal realmente sería un combo entre TC y resonancia. La resonancia sabemos que pues es mejor a nivel de tejidos blandos, pero el TC es mejor a nivel de hueso y entonces el combo sería fantástico. La luxación atlantoaxial sucede habitualmente en pacientes pequeños y el hecho de poder tener una planificación con medidas preoperatorias pues nos puede facilitar bastante la cirugía. Muy bien, pues hemos visto toda una serie de casos en el que el TC nos puede aportar valor diagnóstico. Vamos a ver algunos casos en los que nos aporta poco más de lo que ya sabíamos con otras pruebas diagnósticas. Que esto sucede y esto es algo que yo intento hablar con el cliente cuando viene, con el propietario o tutor, como lo queráis llamar, para que modere un poco las expectativas de qué es lo que vamos a encontrar, porque a veces sí encontramos cosas, pero otras hacemos un TC y nos quedamos exactamente igual. Entonces tenemos que advertir a esta persona que quizá no nos aporte nada más. Aquí tenemos un ejemplo, este es Huber,
un Jack Russell Terrier, macho no castrado, de 15 años y 9 kilos. Y durante un COAT, que sería una limpieza de boca, se detecta en las analíticas preoperatorias una elevación de las transaminasas. Entonces, se decide realizar una eco en la que se ve una masa a nivel hepático y también una masa a nivel testicular. Como sucede muchas veces con las masas hepáticas en eco, es que a veces no pueden determinar de qué lóbulo exactamente está saliendo según el tamaño de esta masa y del hígado en sí, y decidimos hacer un TC. ¿Qué pasa? Que a veces el TC tampoco nos puede decir de dónde sale. Nos gustaría saber, uno, de dónde sale, porque no es lo mismo hacer lobectomías del lado izquierdo que el lado derecho, o de la parte central del hígado. Y además, a veces vemos cambios en la eco que tampoco vemos en el TC. Muchas veces somos capaces de ver mejor el parenquima hepático en ecografía y vemos algún tipo de cambios a nivel de la ecogenicidad en eco que luego no se ven en el TC. O sea que es una prueba que a veces sí nos puede aportar, pero no siempre. O sea que es algo que hay que avisar antes de ir a hacer la prueba. ¿Significa que no lo haría? No, si puedo hacerla y se lo pueden permitir, pues prefiero tenerla y que me salga negativo, pero siempre es mejor estar avisado antes. Aquí la tenemos. En realidad es una masa que se puede sacar relativamente bien porque está bastante pedunculada. O sea que es bastante menos dramático de lo que mostraban las pruebas de imagen. Otro caso de TAC que no nos aporta demasiada información, este es Flock, lo veremos más tarde otra vez. Es un macho castrado, cruzado, de unos 8 años de edad y 23 kilos de peso. Flock tiene una masa en el codo desde aproximadamente hace un año, tiene un crecimiento, según el propietario, lento, y a la palpación o a la exploración lo que notamos es que tiene una masa en el lado lateral del codo y parece que está bastante adherida, o sea que no es solo subcutánea. De modo que se plantea hacer un TC para ver qué tipo de infiltración tiene esta masa y determinar si se puede extirpar vía cirugía. ¿Qué sucede? El TC, como hemos dicho, tiene más bien poca resolución de los tejidos blandos y muchas veces no nos dará respuesta en estos casos. Aquí veis a Flock, que tiene aquí una masa. ¿Vale? Esto es el algoritmo de tejido blando y no nos aporta ningún tipo de información de cómo está esta masa. Vemos que no está muy bien encapsulada, parece, pero no nos aporta una grandísima información en cuanto a si podremos o no podremos hacer esta cirugía. En el otro algoritmo, más de lo mismo, ¿veis? Sí se nota el aumento de volumen, claramente, porque faltaría más, pero no nos determina ni qué estructuras está afectando prácticamente. Y otro caso de valor limitado, a veces, este es Lance, un Maine Coon, un macho fértil de 3 años y 7 kilos, y a Lance le han determinado que tiene una apatía y una anorexia y una taquipnea progresiva. Ha ido a su veterinario, le han determinado que tiene fusión pleural, que han hecho una toracocentesis y resulta que es compatible con kilo. Entonces, para el kilo, el TC sirve, pero en según qué ocasiones no nos aporta más que una radiografía de contraste, como sería este caso, que sería una angiografía también. La angiografía sí que es importante hacerla porque necesitamos determinar cuántos conductos existen, si se trata de un quilotórax idiopático o en el caso de que exista una masa, pues determinar dónde está y si se puede eliminar o no. Si no vemos ningún punto de fuga, que es lo más habitual, pues no cambiará nada hacer una radiografía o hacer un TC, las cosas como son. Podría esconderse un ducto delante del otro y darnos la impresión que hay uno solo y haber más, y para esto sí que sumaría un TC, pero no siempre, o sea que en algunas ocasiones sí, en otras no. ¿Lo hacemos de forma rutinaria? Sí, se hace de forma rutinaria siempre, pero solo únicamente saber que en muchas ocasiones no nos aportará ningún valor adicional. Más, esta esquiva es una labrador hembra castrada de 3 años y 27 kilos y a final del año anterior presentó un episodio de anorexia y apatía que se trató de forma médica y resolvió.
Pero en enero se realiza una analítica rutinaria y una ecografía que revela una masa abdominal. Otra vez, la ecografía no nos puede determinar el origen de esta masa abdominal y lo mismo nos sucede con el TC. O sea que en algunas ocasiones nos ayuda, en otras no nos ayuda y tenemos que estar preparados para tener una negativa después de hacer la prueba de imagen y de haber invertido un dinero y un tiempo en hacer esta prueba. En este caso también vemos una masa a nivel craneal, parece que esté asociada al hígado, pero no sabemos determinar cuál es su origen real. Esto sucede sobre todo con masas a nivel del omento, pero a nivel también entre lo que sería el estómago y el hígado, a veces se forma alguna masa que es complicado. Como se están tocando todos los órganos en esta zona, es complicado determinar de qué órgano sale. Aquí lo tenéis de nuevo, está muy bien encapsulada, si os le vemos, pero en algunos sitios se ve independiente y en algunas nos parece que podría venir del hígado y al final no venía del hígado. Muy bien, vamos a por la tercera lección y la tercera lección dice el radiólogo no es vidente. ¿Qué significa? Significa que vosotros cuando enviáis a un perro a TCE tenéis que escribir una historia clínica y es importante ser preciso con toda la historia clínica y con todas las actuaciones que se le han hecho a este paciente. ¿Por qué? Porque un radiólogo habitualmente lo que hace es leer las imágenes sin leerse la historia previa para evitar autosugerirse lesiones, ¿no? Para ser lo más objetivo posible a la hora de escribir las lesiones, pero una vez él escribe su diagnóstico diferencial, normalmente va y revisa la historia, ¿no? Si revisa una historia que está incompleta, es muy probable que no os pueda dar consejos sobre o no pueda decidir qué es lo que exactamente está pasando. En cambio, si vosotros sois un poco más específicos en vuestra historia y los procedimientos, quizás pueda ayudar él a determinar de dónde surgen estas lesiones que estáis viendo, ¿vale? Ponemos un ejemplo, esta es Diva. También la volveremos a ver más tarde como AFLOC. Diva es una Doberman hembra fértil de 9 meses de edad y 25 kilos de peso. Entonces, Diva presenta apatía y tos desde hace unos días, no tiene historia de trauma, ha ido a su veterinario y, como Han hemos visto antes, presenta un neumotórax espontáneo. ¿Qué pasa? Este perro llega al servicio de radiología con una historia que todo lo que pone es neumotórax espontáneo, ¿no? Pero a este perro se le han hecho más cosas. No solo tiene un neumotórax espontáneo, sino que alguien ha intentado hacer una toracocentesis. Y esto explica por qué tiene aire en el subcutáneo. Si nosotros tenemos una toracocentesis y no avisamos al radiólogo de la que la hemos hecho, él puede interpretar que quizá ha habido un problema de herida a nivel de la piel y esto podría explicar nuestro neumotórax. Y entonces estamos un poco impidiendo o no ayudando a llegar al diagnóstico real, ¿vale? O sea que pasar unos minutos apuntando bien la historia puede hacer que la interpretación de las imágenes sea mucho más precisa y que nuestro diagnóstico final sea mucho más preciso también y, por lo tanto, que podamos ya saber qué está pasando con este paciente. Algunas veces, evidentemente, no sabremos, ¿vale? Pero si le hemos pinchado a derecha, a izquierda, arriba y abajo y no hemos conseguido sacar aire, pues hay que avisar porque todas estas lesiones ellos las van a ver y es mucho más sencillo interpretar, vale, le han hecho una toracocentesis, esto es lo que estoy viendo, que no tiene múltiples perforaciones de origen desconocido en su pared torácica que nos van a despistar a la hora de saber por qué tenemos este neumotórax espontáneo. Muy bien, lección número 4 es que un TC no sustituye a un buen examen clínico u ortopédico. ¿Por qué? Porque lo ideal sería siempre localizar primero el problema y después
hacer el TC en la zona donde creemos que está el problema. Esto a veces tenemos limitaciones en medicina veterinaria, está claro, porque hay pacientes que no van a decir dónde está el problema y nosotros a nivel ortopédico tampoco notamos ninguna normalidad, ¿no? Y en este aspecto estamos algo limitados. Aquí tenemos un ejemplo, es Mel, una común europeo, hembra esterilizada de 8 meses de edad y 2,3 kilos de peso. Ella presenta una cojera desde hace 2 meses y tiene una respuesta únicamente parcial a AINES y es imposible determinar dónde le molesta porque además los gatos ya sabéis que tienen la paciencia algunos un poco justita. Entonces, ¿qué es lo ideal para este paciente? No es ideal hacer un TAC, un TC. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde le está molestando y eso implica tener que hacer una TC de toda la extremidad, que vamos a ver que esto va a implicar que vamos a perder resolución porque tendremos que hacer cortes más grandes. Además, va a costar mucho interpretar estas imágenes porque en este caso es una gatita relativamente joven, pero imagina si es un paciente mayor en el que encontramos lesiones accidentales, va a ser muy complicado determinar si estas son relevantes o no son relevantes, estas lesiones que vemos, ¿sí? Y además, el TC hemos dicho que tiene mejor resolución en hueso que en tejido blando. O sea que a nivel óseo seguramente si hay algo lo veremos, a nivel de tejido blando pues podría ser que no. Esto se le explica a la propietaria, pero ella decide igualmente hacer un TC en el que no se ve absolutamente nada, ¿vale? Para estos casos lo ideal es hacer una gamografía, que es lo que estáis viendo aquí. La gamografía es una prueba en la que se da un contraste y el contraste te marca las zonas calientes con color o con un aumento de densidad. Este no es el caso de Mel, esto es otra gamografía. En este caso se iluminaba el codo, pero en Mel se iluminaba un dedo, ¿vale? Al iluminar el dedo hicimos una resonancia de este dedo porque a nivel de óseo no había nada y lo que vimos es una inflamación de un flexor de un dedo y esto es lo que le causaba la cojera a este paciente. O sea que a veces saldremos airosos haciendo TCs de la extremidad y determinaremos cuál es el problema del paciente y a veces, especialmente cuando tenemos un problema a nivel de tejidos blandos, pues no, y habremos gastado el dinero en una prueba que no nos ha servido de nada. Otro ejemplo, esta es Phoebe, es un cruzado de teckel, hembra castrada de 4 años y 8 kilos. Ella presenta una cojera de la extremidad anterior desde principios de año. Es un paciente que hace agility. Es una cojera que mejora con AINES durante unos días, pero que vuelve a aparecer. Y entonces se le ha hecho una ecografía previamente. Se ha determinado que tiene una efusión del tendón del bíceps y le han realizado una infiltración, ¿vale? A raíz de la infiltración, la cojera empeora dramáticamente y el paciente se envía a TC. ¿Qué sucede? Pues que esta es la imagen inicial. Phoebe lo que tiene es una avulsión de este tendón del bíceps, ¿vale? Y es algo que se hubiera podido determinar con una buena exploración ortopédica. Aquí os enseño el ejemplo. En este caso tiene esta extremidad afectada con una rotura completa del tendón del bíceps. Evidentemente este no es Phoebe porque no es un teckel, pero una rotura del bíceps se puede determinar con un buen examen ortopédico. No es necesario enviarlos a TC para determinarlo. Muy bien, otra lección es quien mucho abarca, poco aprieta. Lo he comentado con los TCs de extremidades enteras. Lo que sucede es que cuando vosotros pedís mucha cantidad de paciente en el TC, lo que van a hacer los técnicos de imagen es van a coger cortes más gordos. Si hacéis cortes más gordos, veis menos detalle. Entonces, según lo que queráis buscar, puede ser que vuestra lesión se pierda en uno de los cortes, ¿no? Además, vais a saturar el sistema. Aquí es un ejemplo que realizamos en un buitre de rompehuesos. Es un macho fértil de 9 meses de edad y 15 kilos y tenía una extremidad modificada secundaria a una necrosis isquémica y entonces se estaban valorando si era un candidato a poner una prótesis, pero con una extremidad sola no pueden vivir. Entonces, con la alegría que vino un buitre, se decidió no hacer solo el TC de la extremidad, que es lo que necesitábamos, sino de todo el buitre con mucho detalle. Y esto implica que al final el TC se satura y se cuelga como el Windows. Entonces, vamos a intentar limitar
el TC a las zonas de interés realmente y siempre, evidentemente, podéis tener imágenes de todo el paciente, pero es que a veces, muchas veces nos hacen falta, nos hacen perder tiempo, resolución y a veces lo que hacemos es que el sistema pues, se colapsa. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo, en este caso, de lo que se realizaba con la prótesis. Entonces, si realmente solo tenéis afectada esta zona, haced un TC solo de esta zona porque os saldrá mucha mejor resolución y evitaréis problemas con el sistema también. Otro caso, esto también es un ejemplo bastante clásico, este es Rock, que es un labrador retriever macho fértil de 7 meses y 25 kilos de peso. Rock presenta desde hace unas semanas una cojera de la extremidad anterior derecha y ha sucedido después de que jugara en el parque con otro perro. Ha tenido una respuesta parcial a AINES, pero no completamente. Aquí creo que tengo un vídeo, lo veis aquí. Está girado al revés, que este es la izquierda, en realidad que cojea. Está el efecto espejo. Y Rock presenta un dolor a la flexión y rotación interna del codo, que es algo que habitualmente vemos en pacientes que tienen enfermedad del compartimento medial del codo. Aquí tenemos las radiografías de Rock no muestran grandes cambios, las radiografías de codos tienen limitaciones porque tenemos mucha superimposición de estructuras y entonces lo que sucede es que podemos no ver cosas y el TC en este caso puede ser muy, muy útil. ¿Qué pasa? Si no hemos explorado al paciente, podemos hacer un TC de las extremidades anteriores, pero lo ideal realmente es realizar un TC de el codo únicamente para poder hacer cortes muy, muy finos y poder superimponer estos cortes además. Si tenemos cambios muy evidentes, seguramente los veremos igual, pero si tenemos cambios muy sutiles, como es el caso aquí, ¿vale? Vemos que tenemos una hipotenuación a nivel del coronoides medial. En esta línea, en este caso, también tenemos una línea hipotenuante, o sea, que está afectando las dos extremidades. Tenemos algo de remodelación ósea. Si lo hacéis en animales muy jóvenes, como es el caso de Rock, y los cortes son muy gordos, podríais no ver los cambios en el coronoides y entonces habréis hecho un TC para nada. Si por lo que sea no tenéis la certeza de que esto está sucediendo en el codo y queréis hacer toda la extremidad, yo lo que os sugeriría es, en lugar de hacer toda la extremidad, es hacer las articulaciones, o sea, hacer el carpo, el hombro, carpo, codo y hombro, ¿vale? Si estamos más o menos convencidos que a nivel diafisario no hay nada, porque así nos permitirá tener cortes más pequeños y mejor resolución y evitaremos perder este tipo de lesiones que son un poco más sutiles y que necesiten cortes finos. La misma aquí, además, tiene cierto, en la reconstrucción vemos cierta esclerosis y parece un defecto subcondral de la parte medial del cóndilo que podría ser compatible tanto con una CD como con una lesión por contacto. El algoritmo de tejidos blandos básicamente nos ayudará para valorar la fusión que tiene la articulación en este caso. ¿Vale? Y aquí vemos la vista en artroscopia, después con el fragmento de coronoides. Esto es el cúbito, arriba tenemos el cóndilo humeral y este es el fragmentito que tenía Rock, muy, muy pequeño, aunque se vea muy grande en artroscopia, que no hubiéramos visto si hubiéramos hecho cortes más grandes. Así que siempre intentad ver cuál es vuestro target y centrar este TC en el target y evitar hacer perro entero, gato entero, por si se pierde alguna cosa, porque en realidad acabaréis perdiendo más que si os centráis solo en la zona de interés. Muy bien. Otra lección de vida es el TC no lo ve todo, evidentemente. Aquí tenemos la paciente que hemos recuperado de antes, Diva. Diva es la Doberman hembra fértil de 9 meses y 25 kilos, que hace 6 semanas nos vino porque presentaba un neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo se hizo un TC en el que no se vio la causa de este neumotórax, de modo que se trató de forma médica. Diva se recuperó favorablemente, pero hace unos días que han empezado a notar que está un poco más apática, está menos contenta de lo habitual y cree que tiene dolor. Y han visto además durante estos días un empeoramiento progresivo de su estado general.
¿Qué ha sucedido? Pues Diva tenía una espiga, las espigas no se ven bien en TC y esta espiga migró a través del tórax hasta el diafragma y se alojó en la parte ventral de las vértebras, creando una osteomielitis de una de las vértebras lumbares que veis aquí. Vemos una hipointensidad del cuerpo vertebral con mucha reacción perióstica de tanto el cuerpo vertebral más afectado como el anterior y una inflamación de los tejidos blandos también justo adyacentes a estas vértebras con inclusiones de gas. Si tenemos neumotórax espontáneos o si tenemos, es algo que puede suceder. Si tenemos lesiones de este tipo y en el TC no vemos nada, lo ideal sería ir a ecografía, aunque parezca tontería, porque en las ecografías ven mucho mejor las espigas y es la causa más probable de estas lesiones. O sea que hemos pasado por TC, hemos visto esto, pero ahora volvemos a un paso atrás, por así decirlo, y vamos a buscar esta espiga que en el TC no vamos a ver. O sea que no por tener un TC en la clínica implica que vamos a dejar de hacer otras pruebas de imagen y a veces son complementarias, no necesariamente el TC siempre viene al final, sino que a veces lo hacemos al principio y podemos volver a pruebas más clásicas. En este caso se cultiva, vemos aquí que tenemos una osteomielitis por Escherichia enterococcus que se trata durante 8 semanas y se realiza un TC de control en el que pues vemos que hay mucha mejora de lo que sería toda la parte de la osteolisis y evidentemente la osteoproliferación no mejora. Porque ya quedará de forma seguramente permanente. ¿Vale? Evidentemente se hizo cirugía, perdón que no lo he dicho, y se retiró la espiga. Otro caso de TC que no lo ve todo, esto es un Cavalier King Charles, macho castrado de 11 años y 11 kilos de peso. Tico presenta, como todos los Cavaliers, otitis recurrente desde hace unos meses. Se ha realizado una videostocopía y se ve una masa a nivel del canal horizontal. Así que el servicio de dermatología decide enviarlo a TC para ver la extensión de esta masa. Y sorpresa de todo el mundo, en el canal horizontal el paciente no presenta absolutamente nada. O sea que, bueno, es algo a tener en cuenta siempre y a comentar siempre con el propietario, con la persona que paga este TC, que a veces sí nos aporta información, creemos que hay que hacerlo, pero existen algunos casos en los que pues, no vamos a ver nada más o no nos va a aportar ninguna información adicional de cara a la cirugía. Otra lección es que solo la cirugía puede determinar si una estructura es reseccionable o si está adherida. Sí que el TC nos da pistas. Si tenemos una mala definición de una masa, si parece que esté infiltrando los tejidos alrededor, si la vemos muy vascularizada. Pero realmente el cirujano, al final, cuando intenta separarla, es el que determina cuán fácil es. Siempre que hablo con los clientes, les explico un poco, les hago un símil que es, imagina que tienes un niño que engancha la mejilla contra un cristal. Tú no tienes forma de saber haciendo una foto si esto está enganchado con superglue o no. Pues lo mismo pasa con los TCs. Cuando tenemos masas especialmente que son muy grandes, como hemos visto la de Flex, que tenía la masa renal y alguna otra masa hepática, sucede que son tan grandes que por contacto tocan con muchos órganos abdominales y cuesta determinar si esto estará enganchado o no. Si vemos mala definición de los contornos y neovascularización también que comparte con el contorno, probablemente sea difícil de eliminar, pero al final el cirujano es el que tendrá la última palabra. Recuperamos también un paciente de antes, es Terafloc. Si os acordáis, era un paciente que inicialmente había venido por una masa a nivel del codo. Habíamos visto que el TC en este caso no nos había aportado absolutamente nada en cuanto a la invasión de esta masa, o sea, nos habíamos quedado un poco igual. Y lo que sucede es que cuando colocamos al paciente para el TC, se coloca siempre con las dos extremidades anteriores extendidas y está la cabeza en medio, ¿no? Inevitablemente. Entonces, con el mismo TC con el que hemos hecho el codo, lo que vemos es que tiene una masa a nivel de la zona cervical, ¿vale? Esto implica de entrada, valga decirlo, que quizá no se ha explorado tan profundamente como debería antes del TC. Pero bueno, aquí lo tenemos las dos extremidades, que es lo que queríamos nosotros ver, y en realidad le ha aparecido una masa a nivel del tiroides, ¿eh? Que realza bastante.
Aquí lo vemos en 3D, que es una de las opciones, una de las ventajas también que nos ofrece el TC, ver esto en 3D para que el cirujano se imagine mejor a nivel espacial cómo está esta masa. ¿Qué sucede? A nivel del tiroides es mucho más fiable. ¿Cuán móvil es esta masa a nivel palpación que la imagen que se ve en el TC para determinar si esta masa se puede extirpar o no? ¿Vale? Existe un estudio sobre esto precisamente. El hecho de que vosotros podáis mover esta masa tiene mucho más poder de decisión quirúrgica de si se podrá eliminar o no que el TC en sí. Claro, ¿qué pasa? Que a nivel abdominal pues nosotros no podemos mover estas masas y entonces todo lo que nos podemos hacer es guiar por el TC y luego ver lo que nos encontramos en cirugía. ¿Vale? Otra limitación, por así llamarlo, del TC es que no será como una gammagrafía. Las gammagrafías que también hemos visto antes para las cojeras, podemos detectar también tejido tiroideo ectópico. ¿Vale? No será determinante tampoco nos determinará si se trata de un problema benigno o maligno, o sea, solo mira el mecanismo de atrapamiento de yodo, pero sí que si tenemos tejido ectópico, que esto sucede de forma frecuente, lo podremos determinar con la gamma, pero con el TC no. La lección número 8 es que el clínico es el intérprete final de las imágenes. ¿Vale? Con el informe que os llegue del servicio de radiología, vosotros tenéis que determinar hasta qué punto esto tiene una relevancia para vuestro paciente o no. Aquí, como ejemplo, tenemos a Yogi. Yogi es un Golden Retriever, macho fértil de 6 años de edad y 31 kilos de peso. Yogi ha estado siempre con la misma familia y desde hace unos meses ven que presenta incontinencia urinaria. Han intentado tratamiento médico y no ha funcionado. Había sido diagnosticado de una cistitis por retención de orina que se ha tratado también, pero no ha mejorado su incontinencia. Entonces se realiza una ecografía como parte del protocolo diagnóstico y se descubre un uréter ectópico, por lo tanto se refiere para cirugía. ¿Vale? Aquí tenemos las vistas de ecografía y en este caso del TAC. ¿Vale? El TC para uréteres ectópicos es muy útil, sobre todo porque sí está combinado con una cistoscopia, perdón. Porque sobre todo si tenemos uréteres intramurales pueden tener varias aberturas y que no lo veamos en el TC, o sea que el combo sería lo ideal. ¿Vale? ¿Qué sucede? Aquí tenemos un perro que es adulto, tiene 6 años y hasta los 6 años no ha mostrado incontinencia en su vida. Y está claro que este uréter lo ha tenido ectópico desde el día que nació. O sea que es un clásico caso de, vale, yo lo he mandado a hacer un TC, ellos me están diciendo que tiene un uréter ectópico, pero ¿cómo puede ser que una cosa que ha tenido desde que nació le esté dando problemas ahora? Lo más probable es que esto no sea la causa de su incontinencia, sino que sea otra cosa. Aquí veis, el uréter ectópico se ve bien, le entran a nivel prostático, ¿vale? En lugar de entrar a nivel del trígono. O sea que es muy, muy útil para estos uréteres ectópicos, pero en este caso no cuadra y es el propio clínico el que tiene que determinar que, dada la edad de este paciente, es muy poco probable que el uréter únicamente sea el causante de esta incontinencia. Entonces se realiza una uretrocistoscopia y lo que se ve es que el paciente presenta una irritación de toda la uretra a nivel prostático con infección bacteriana. Aquí vemos el cultivo, nos crece una Escherichia coli que además es multiresistente y se decide tratar de forma médica. ¿Vale? Podemos tratar de forma médica únicamente, podemos determinar si necesitamos o queremos hacer una corrección quirúrgica de este uréter ectópico. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que solo con medicación más menos castración, el problema de Yogi resuelve. ¿Vale? O sea que sí tiene un uréter ectópico, sí se ve estupendo en el TC, como en ningún sitio, pero el clínico es el que tiene que ver que al final interpretar estas imágenes y valorar si en este paciente esta patología realmente es la que le está causando el problema que tenemos ahora mismo. 9. Lección
el TC no es práctico para hacer seguimiento de lesiones. Hemos visto un caso, el caso de Diva, en el que sí se realizó un TC para hacer un seguimiento de esta lesión, pero en general no lo usamos porque implica una anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos una lesión en el TC, una buena opción es el mismo día realizar una ecografía, por ejemplo, una radiografía a tiempo cero y utilizar estos métodos para hacer luego el seguimiento de estas lesiones. Aquí tenemos un ejemplo, este es Brownie. Es un labrador retriever, macho castrado de 3 meses de edad y 11 kilos de peso. Brownie ha acabado justo la pauta vacunal y hace justo solo un día, pobre, que puede salir a la calle a pasear. Entonces, ayer estaba súper animado y hoy no quiere caminar y todo el rato se le sienta en la calle. Entonces, hacemos una exploración ortopédica y vemos que tiene una masa, una deformación a nivel tibiotarsal. Realizamos unas radiografías de esta tibia y no se acaba de ver claro exactamente qué está pasando. Sí que vemos que hay una lesión a nivel distal, parece que hay una fractura, pero por la superimposición no acabamos de definir bien esta lesión. Entonces les proponemos hacer un TC. ¿Vale? El TC, pues evidentemente con sus cortes nos va a ayudar y en este caso tiene una fractura de Salter-Harris, ¿de acuerdo? Que parece no ser nueva, o sea que seguramente no se han dado cuenta los propietarios y el paciente ya lo tenía. El otro corte, vemos aquí la lesión, que la vemos infinitamente mejor de lo que se ve en radiografía, a pesar que es una tibia, que normalmente es un hueso que se deja valorar bastante bien en radiografía. Además, tenemos la opción de hacer reconstrucciones 3D. Esto nos va a servir también para cuando queremos planificar cirugías, ¿vale? Y de cara al cirujano hemos dicho también para localizar lesiones es bastante cómodo. Podemos, además, con estas reconstrucciones, hacer implantes a medida, que para esto nos va a ser muy cómodo el TC, incluso hacer impresiones en 3D y practicar la cirugía antes de la intervención. Pero de cara al seguimiento de este paciente no será necesario ir haciendo TCs cada vez, sino que con radiografía será más que suficiente para hacer el seguimiento de esta tibia. ¿Vale? Tanto radiografía como ecografía nos servirán las dos, pero sí que es interesante tener una a tiempo cero para luego poder compararla. ¿Vale? Aquí vemos con el tiempo, ha creado algo de deformación, pero está mejor. Le hemos hecho una osteotomía del peroné para evitar que se siga deformando esta tibia. Y el otro caso clásico es este de aquí, para el seguimiento, esta es Koa, que es un Shiba Inu hembra fértil de 4 años de edad y 7 kilos de peso. Koa presenta una cojera crónica de la extremidad anterior derecha, es una perrita que hace de forma regular agility y tiene un dolor a la hiperextensión de la articulación escapulohumeral. Entonces, se realiza un TC a petición de la propietaria y lo que se determina es que tiene una lesión a nivel del tendón del bíceps. Las tendinitis bicipitales se controlan bastante mejor por ecografía y además es mucho más sencillo hacer el seguimiento con ecografía. O sea que si determinamos durante el TC que tenemos una lesión a nivel del tejido blando, lo ideal es en el minuto cero hacer también una ecografía local para ver qué aspecto tiene y así cuando hagamos el seguimiento podremos hacerlo por ecografía, que es mucho más sencillo y más agradecido. Y esta ya es la última. El radiólogo no es un animal de costumbres. Continuamente salen nuevos estudios, salen nuevas publicaciones que hacen que cambien su forma de diagnosticar, su abordaje a diferentes patologías y lo que ayer se diagnosticaba muy bien por TC, hoy es mejor por radiografía, por ecografía o por resonancia. De modo que siempre que podáis, preguntad antes de enviar un paciente porque quizá ha salido alguna publicación nueva que cambia los estándares que conocíais hasta ahora y hará que la relación sea mejor y que las pruebas sean más efectivas y os ayuden más a determinar qué tienen vuestros pacientes. Y hasta aquí. Espero que haya sido de vuestro agrado y estoy abierta a preguntas si es que las tenéis.